Estimados amigos y amigas de La Pensadera, reciban un cordial saludo. Hoy, como es habitual, nos acompañarán los profesores Rogelio Acevedo y Andrés Cardona, con un invitado muy especial, el profesor José Andrés Forero Mora, doctor en Filosofía de la Universidad de los Andes y magíster en Filosofía del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, con un tema muy interesante sobre la posverdad. ¿Qué es la posverdad y cómo está transformando nuestra vida pública e individual? Muchas gracias, profesores, por atender a nuestra invitación. El profesor José Andrés Forero, bienvenido a la Pensadera Digital. Y bueno, para entrar en materia, quisiéramos preguntarle, profesor Andrés Forero, ¿qué es la posverdad y por qué nos debería interesar? Bueno, em, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias pues por poner este tema, digamos, como en discusión, que me parece que es un tema del cual pues mucha gente habla, mucha gente conversa e incluso, digamos, es una palabra que ha estado en boga de la cultura política, del periodismo en los últimos años, pero que no, digamos, no hay un acuerdo con respecto a qué significa, no hay como una definición estándar acerca de qué es esto de la posverdad, y sin embargo todo el mundo parece casi quedar por descontado que estamos en una época de la posverdad, ¿sí? Una época que ha superado la idea de la verdad como una especie de valor de nuestras afirmaciones y esa ya no es lo que importa, ¿sí? Entonces digamos que la idea de posverdad, digamos, la palabra pues un poco antigua, hasta donde tengo entendido, por allá en los noventas es la primera vez que aparece, ¿sí? Esto en un texto en inglés, ¿sí? Pero se vuelve muy famosa hacia el 2014, 2016, más o menos por esos años, cuando el diccionario de Oxford la nombra como la palabra del año, ¿sí? Y entonces, digamos que con este concepto, lo que se quiere lo que se quiere nombrar o lo que se quiere describir es un fenómeno, sobre todo político, que está ocurriendo, y es que parece que la gente está tomando decisiones sin importar la verdad acerca de los datos con base en los cuales toma las decisiones, o incluso de los testimonios que tiene en cuenta para tomar las decisiones, ¿sí? Entonces, parece que fenómenos como el Brexit, como la elección de Trump, como el plebiscito colombiano, han mostrado que la verdad parece que ya no nos interesa, ¿sí? Entonces, pasan a decir que estamos en una época de la posverdad, una época donde lo que nos interesa es otro tipo de valores como la persuasión o la emotividad de los discursos, o lo que llaman también el pensar con el deseo o el pensamiento desiderativo, ¿sí? Pero la verdad parece que poco nos interesa. Entonces, alrededor de toda esta época de la posverdad, por decirlo así, se mueve la masificación de las noticias falsas, las noticias claramente falsas y tendenciosamente falsas, digamos, que se masifican con todo el fenómeno de las redes sociales. Se mueve la idea de lo que les decía ahora del pensar con el deseo, del wishful thinking que llaman en inglés, ¿sí? El pensamiento desiderativo, ¿sí? Y es que, digamos, cuando yo tengo una creencia, ya no me importa si la creencia es verdadera o es falsa, o yo no voy a juzgar tener o no tener esa creencia, o desechar o permanecer con la creencia con base en si es verdadera o es falsa, sino con base en si me parece bien o me parece mal, si me parece placentera o me parece que tiene poco placer para mí, ¿sí? Entonces, digamos que todo este fenómeno que un poco como que trata de decir que hemos superado a la verdad como valor de nuestras aseveraciones, de nuestras creencias, de nuestros testimonios, de nuestros discursos, es lo que se denomina como posverdad, ¿sí? Es lo que se denomina como posverdad. Pero esta no es una definición, ¿sí? Es más una caracterización, porque yo creo que no hay
un acuerdo con respecto a qué significa. Sí, hay mucha discusión con respecto a qué significa el concepto como tal. Podríamos entender el surgimiento de la posverdad como la manifestación de una crisis en las ciencias, en la relación entre el juicio y la experiencia sensible, que han manifestado distintos campos del saber y que se ha de alguna manera impregnado en la sociedad. Ya no le creemos a los científicos, ya no le creemos a los datos, ya no le creemos a la evidencia, y más que todos nuestros pueblos latinoamericanos que llevamos 200 años de positivismo, es la crisis del proyecto de positivismo, es la crisis de la ciencia lo que vemos en la posverdad. Yo creo que, digamos, hay un poco de esa crisis de la idea de que el relato científico es como el metarrelato, por ponerlo en términos, digamos, de Lyotard, ¿sí? Como el relato reinante o algo así, y digamos, la autoridad epistémica per se es el científico. Yo creo que hay una crisis allí, ciertamente, eh, una crisis de esa idea, ¿sí? Pero una diversificación epistemológica, ¿no? Un reconocimiento de otros saberes como conocimientos. ¿M? Y es posible que eso tenga, digamos, tenga que ver. Ahora, a mí lo que me parece, o sea, yo la verdad, mi posición personal con respecto a este concepto de posverdad es que eh, es un poco dañino, ¿sí? Y es un poco dañino porque a mí lo que me parece es que lo que estamos intentando hacer es dar un concepto nuevo a viejas prácticas. Y el concepto nuevo, el de posverdad, me parece que tiene un problema y es que como que esconde lo censurable, el carácter censurable de esas viejas prácticas, ¿sí? Los discursos políticos han sido engañosos durante mucho tiempo, ¿sí? Las mentiras en política han existido desde hace mucho tiempo. ¿M? Las mentiras en las publicaciones, las falsas publicaciones, los engaños han existido durante hace mucho tiempo, ¿sí? Claro, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo en este momento es que probablemente, eh, digamos, por la masificación de la información que hay pues, en la sociedad actual, ¿sí? Pues la gente está como que devorando esa información sin mucho filtro crítico, ¿sí? Pues eso lo que ha hecho es que se masifique este tipo de cosas, pero es una cosa censurable. Para mí lo que esconde este fenómeno de la posverdad es irracionalidad, ¿sí? Para mí casi que la idea de posverdad es como un eufemismo. Es un eufemismo para darle un nuevo concepto a prácticas irracionales, ¿sí? Prácticas donde nosotros queremos fijar creencias no con base en razones, sino con base en otro tipo de cosas. O incluso en los casos más extremos, ¿sí? Fijar creencias con información que de entrada sabemos que es falsa, ¿sí? Que me parece que ese es el punto más álgido de toda esta corriente. Y es, mire, hay gente a la que le están mintiendo en la cara y aún así le están diciendo que eso es mentira y aún así toma decisiones con base en eso que le están diciendo, ¿sí? Entonces, claro, por eso dicen, estamos en una nueva época, la época de la posverdad. Pero a mí me parece que esto es peligroso porque reconfigurar esto como un nuevo concepto puede esconder ciertas prácticas censurables que hay detrás. Y es simplemente en lo que estamos es, digamos, como en la radicalización de la irracionalidad, ¿sí? De no poder tener ciertos filtros ante ciertas informaciones que nos llegan. ¿Sí? Profesor Rogelio, ¿qué tendría usted para decirnos acerca de la posverdad? Podemos decir que es un fenómeno de masas y que está mediado por, valga la redundancia, los medios de comunicación. Es una estrategia de las élites para uniformizar, para gobernar. Estaríamos en la teoría de la conspiración, algo así. Bueno, primero un cordial saludo a todos, a José, al profe Andrés José, y considero que coincido en mucho de lo que dice el profe. Se trata de un eufemismo de unas prácticas cínicas, de una forma corrompida de ejercer el poder. Venía a mi mente que, por ejemplo, la propaganda de los nazis se puede catalogar precisamente como un ejercicio de cinismo descarado. Y
donde se pretende epistemológicamente relativizar cualquier opinión. Y decir, mire, no importa usted qué crea, no importa realmente cómo es la realidad, lo que importa es que un discurso sea efectista. Y entonces, digamos, eso también tradicionalmente se le ha hecho, digamos, relacionar con la mala imagen, la mala prensa que se le hicieron a los sofistas en la antigua Grecia. A los sofistas se les acusó de eso, de vender un discurso que no estaba basado en un criterio, como mencionaba el profe José Andrés, en un criterio de demarcación entre lo verdadero y lo falso. Entonces, me parece que una primera forma de verlo es esta. Es decir, es un ejercicio descarado con intereses de clase o intereses de unos pocos con fines perversos. Es decir, aunque se sepa cierta información, se suprime o se le maquilla o también se esconde cierta información. Entonces Joseph Goebbels decía eso, es decir, una mentira por bastante tiempo se va convirtiendo en verdad, porque está dirigida ideológicamente a una masa que además está por fuera de criterios intelectuales para discernir entre lo verdadero y lo falso. Y además hay otra cosa, y es que los seres humanos no somos, eso a veces se nos olvida, no somos entes estrictamente calculadores, somos mamíferos y por eso mismo nos movemos por emociones. Y estos discursos que pretenden amparar conductas decididamente corrompidas y que pueden apoyarse bajo el paraguas de la posverdad, acuden o más bien le apuntan a las emociones, digamos, a los discursos emotivos, para que la gente efectivamente pueda hacer lo que los que están dirigiendo el país o el planeta, como se quiera mirar, así lo deseen. Pero hay otra idea, y yo estaba pensando en esto, decía, si se dice posverdad, habría que pensarse qué es la verdad. Y digamos que ya Santiago hacía alusión a esto cuando decía que el discurso científico no gozaba acaso de ese privilegio de ser el que dice verdad, pero también se nos olvida, por ejemplo, que la mayoría de los seres humanos no se aferra a la verdad en el sentido científico, sino a la verdad que ha construido socialmente su pueblo. En nuestro caso, nosotros somos católicos culturales, somos judio-cristianos culturales, y esa es una verdad que incluso puede ir en contra de los avances científicos. Eso por un lado. Y por el otro, que lo que se dice ciencia a veces es mentiroso. O sea, ellos mismos esconden información o está permeada por prejuicios de raza, por prejuicios misóginos. Echémosle un vistazo a la producción teórica de Darwin, ¿no? Supremamente racista y misógino, y aparece allí como un discurso científico. O cuando por alguna situación estrictamente o cuasi emocional, muchas doctrinas religiosas simplemente desprecian la teoría evolucionista, pues porque va contra sus principios y sus credos más arraigados. Entonces habría que ver, me parece a mí, ¿cuándo empieza a utilizarse esta idea de posverdad? Primero en ese sentido de un discurso político bastante cínico, bastante encubridor, y cuándo empezamos nosotros a decir que la verdad ha caído o que ya no se puede hablar en serio de la verdad. Parece que ahí hay dos temas para tratar. Profesor Andrés, adelante. Un saludo a los profesores Andrés Forero, Rogelio Acevedo y Román Artunduaga. Y un saludo también para quienes nos ven y nos oyen. Yo quisiera hacer una intervención acá para Rogelio y Andrés respecto, bueno, uno de los temas que plantea, por ejemplo, el diálogo de Platón de Gorgias, es una discusión, por ejemplo, sobre la relación entre la ética y la retórica. Si aquello que nosotros pronunciamos, pues cuál sería el sustento ético que hay allí. Sí, creo que en medio de, además de ser un problema epistemológico, es ante todo un problema ético, ¿sí? También pues es un problema político el tema de la verdad. Allí en Gorgias, por ejemplo, se plantea el asunto que si
lo que uno se pronuncia al auditorio, ¿en dónde radicaría la responsabilidad en tomar la decisión? Si en quien pronuncia el discurso o en quien percibe lo que se dice. En últimas, quien toma la decisión es quien percibe lo dicho. Y que entonces, pues, no habría ninguna responsabilidad en quien emite un discurso y el criterio de falsedad o veracidad radicaría en el auditorio. Y por eso necesitaríamos auditorios muy bien formados, ¿sí? Por eso la retórica debía formar no solamente buenos oradores, sino muy buenos auditorios que pudiesen tomar criterios de decisión. Eso por un lado, ¿sí? Digamos que no es tanto, porque a veces caeríamos como en el papel pasivo de decir, sí, nos engañan, nos dicen mentiras y nosotros caemos fácilmente en eso que nos dicen y nos manipulan y entonces hay un sistema conspiratorio, ¿sí? O hay algo encima suprahumano que nos manipula siempre y nos engaña, entonces no sabemos qué hacer. Sino, bueno, entonces como sujetos participantes, ciudadanos activos, ciudadanos y unos animales políticos, si se quiere, cómo tomamos esas decisiones, ¿no? ¿Cómo nos vamos formando en eso, digamos, frente a esa necesidad? Eso por un lado. Y en las intervenciones que ustedes hacían, me parece que queda un aire como de llevar a la picota pública a los deseos, a lo emotivo, como que la decisión no podría estar guiada ni por el deseo, ni por lo emotivo, ni por las emociones. Un poco contrastando con todas unas corrientes que plantean como la política de las emociones, ¿no? Como las emociones y los sentimientos o las pasiones también pueden ser parte de lo decisional. Entonces, ¿cómo verían allí cómo estaría esa relación en esos ámbitos? Bueno, pues digamos, yo creo que ahí, pues en lo que dicen Rogelio y Diego, digamos, me parece que hay como dos preguntas distintas, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo con Rogelio cuando dice, venga, estamos hablando de la posverdad, pero ni siquiera hemos entendido la verdad y ya nos dicen que la vamos a superar, ¿sí? Pero entonces hay una pregunta que, digamos, semántica, ¿qué es la verdad? ¿Cierto? Y hay una pregunta que es, digamos, más, pongámosle ética o pongámosle práctica, en el sentido de, Bernard Williams habla de las virtudes de la verdad, ¿sí? Y él habla de las virtudes de la verdad en el sentido de que, cuáles son las virtudes que tiene la gente que busca y que dice la verdad, ¿sí? O sea, digamos, uno puede pensar que hay una discusión acerca de qué significa ser verdadero, de qué significa que determinada proposición, determinada creencia, determinada afirmación sea verdadera, ¿sí? Una discusión, digámoslo así, más teórica. Y hay una discusión un poco más práctica que tiene que ver con eso de qué de virtuoso tiene la verdad, ¿sí? O por qué la verdad es buena o por qué la verdad es virtuosa o algo así, ¿sí? Pues con respecto a la primera, con respecto a esto de qué es la verdad, sí, fíjense que la pregunta es ¿qué es la verdad? O sea, ¿qué significa ser verdadero? Sí, la pregunta no es ¿cuál es la verdad? Esa es una pregunta distinta, ¿sí? Cuando uno se hace la pregunta de qué es la verdad, quiere definir el concepto o la noción o la palabra o qué sé yo, la noción de verdad, ¿sí? ¿Qué significa que algo sea verdadero? No quiere dar un conjunto de proposiciones que sean verdaderas, ¿sí? Porque a veces, digamos, a mí me ha pasado, este es uno de los temas en los que yo más me muevo, y, digamos, mis intereses eh, son con respecto a esta idea de la verdad y yo he trabajado en cosas sobre filosofía de la verdad y no sé qué. Y entonces, claro, cuando uno, ¿usted qué trabaja? No, yo trabajo sobre la verdad. Ay, entonces usted cree que es el que tiene la verdad, usted es el que sabe cuál es la verdad. No, sí, no es que uno tenga un conocimiento por allá de, no sé, de la realidad última o una cosa así, ¿sí? Entre otras cosas porque lastimosamente, de pronto por toda esta corriente de supremacía cientifista, eh, se ha, se ha igualado verdad a eh, 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 correspondencia con la realidad o a cierto tipo
de empirismo o a cierto tipo de hechos duros del mundo o una cosa por el estilo, ¿sí? Y yo creo que no, yo creo que, pues, digamos, uno dice de alguna afirmación o de alguna creencia que es verdadera cuando siente que tiene razones para defenderla, ¿sí? Y aquí razones para defenderla es muy relativo, ¿sí? Es decir, yo creo que eh, la teoría de la evolución es verdadera, pues es porque yo casi que les estoy invitando al que quiera que me pregunte por qué yo creo eso, porque yo tengo razones para defenderla, ¿sí? O yo creo que es verdad, a mí me parece que es verdad que, qué sé yo, que Dumbo es mejor película que Pinocho. ¿Sí? Yo creo que es verdad que Dumbo es mejor película que Pinocho. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que hay una realidad donde ocurren cierto tipo de cosas. No, yo lo que simplemente estoy diciendo es que yo creo que Dumbo es mejor película que Pinocho y que además tengo ciertas razones para poderlos convencerlos a ustedes de que Dumbo es mejor película que Pinocho. ¿Sí? Yo con respecto a la verdad soy un poquito minimalista en el sentido de yo no creo que la verdad sea alguna propiedad, yo no creo que las proposiciones que se dicen verdaderas describan la esencia de ninguna realidad ni ninguna cosa por el estilo, sino que yo creo que verdad es un nombre que guardamos para aquellas creencias y para aquellas posiciones que nosotros creemos que, primero, tenemos razones para defender y segundo, que los demás deberían también creerlas, ¿sí? Entonces, verdad y afirmabilidad son como dos propiedades que van un poquitico de la mano, ¿sí? Ahora, la otra pregunta con respecto a la idea de como el virtuosismo de la verdad o una cosa por el, o qué es lo que hace que la verdad sea buena o que sea bueno buscar la verdad o una cosa por el estilo. Allí, a mí me gusta mucho un análisis que hace un autor del cual les hablé ahorita, que se llama Bernard Williams. Es un filósofo, o fue un filósofo porque ya falleció, británico, y tiene un libro muy bonito que se llama Verdad y Veracidad, ¿sí? Digamos, es, que hace de hecho, él dice que es una investigación nietzscheana sobre la veracidad, ¿sí? ¿Y qué es la veracidad? Pues cuando decimos que una persona es veraz, pues cuando es sincera y cuando generalmente pues tiene opiniones que son verdaderas, ¿cierto? Es decir, tiene buenas razones para opinarlas. Entonces, lo que dice Bernard Williams es, mire, si usted se pregunta por qué es lo que hace a la verdad virtuoso, como la verdad no es nada, no es ninguna propiedad especial ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, para usted preguntarse por qué es lo que hace virtuosa la verdad, lo que tiene que preguntarse es cuáles son las virtudes que exhiben los hombres y las mujeres, los humanos, que buscan la verdad, ¿sí? Y él dice, mire, son básicamente dos. Él llama a la primera sinceridad y a la segunda precisión. Y esto tiene que ver mucho con lo que decía Diego, ¿sí? Entonces, ¿qué es la sinceridad? Pues básicamente, alguien que es sincero es alguien que dice aquello que cree que es verdadero, ¿sí? Y alguien, esto lo han traducido como precisión, en inglés es accuracy, que es como, bueno, no, sí, como excelencia o como, pero pues precisión podría ser. Y que, digamos, ¿cuál es la virtud de la precisión? Y él dice, mire, la virtud de la precisión ya no se ubica cuando las personas dicen la verdad, sino cuando las personas buscan la verdad, ¿sí? Una persona precisa es una persona que busca creencias, pero solamente busca tener creencias verdaderas, ¿sí? Es decir, eh, eh, lo que en otros contextos llaman como un pensador crítico o tener un pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, siempre está preocupado porque aquellas creencias que tiene, creencias sobre cualquier cosa, son las mejores creencias que podría tener, digámoslo así, ¿sí? Entonces, claro, si uno lo ve así, pues si uno ve que la virtud de la verdad no solamente es decir la verdad, ser sincero, sino buscar la verdad, entonces claramente pues hay una doble responsabilidad en toda esta masificación de información falsa que hay, digamos en este momento con todo lo del coronavirus,
Es impresionante la cantidad de noticias falsas, claramente falsas, que circulan por las redes sociales y que la gente consume, ¿cierto? Pero claro, el problema de la masificación de las fake news no es solamente que haya alguien que esté diciendo mentiras o que esté emitiendo información falsa, sino que también, porque ahí está fallando a una de las virtudes de la verdad, que es la sinceridad. Pero el problema de ese fenómeno también está en que hay toda una masa acrítica que no es precisa, o sea, que tampoco es virtuosa de la verdad en el sentido en que no está buscando la verdad, ¿sí? Entonces yo estoy completamente de acuerdo con Diego en lo que dice, y es, claro, aquí no le podemos nosotros echar la carga simplemente a estas agencias que se ha demostrado que son origen de noticias falsas. Ellos tienen la culpa porque son insinceros, ¿no? Porque fallan a una de las virtudes de la verdad, digámoslo así. Entonces ellos tienen la culpa de la situación, pero también la otra parte, los que consumimos esa información falsa, ¿sí? Porque fallamos a otra de las virtudes de la verdad, y es que no somos precisos, no somos cuidadosos, quiero decir, también puede ser cuidadoso, no somos cuidadosos al momento de consumir información y adquirir cierto tipo de creencias. ¿Mm? Podríamos decir que fue Aristóteles quien metió la verdad dentro de la lógica, pero que él también se encargó de sacarla y llevarla a la retórica. Y en la retórica, el mismo Aristóteles decía que había unos lugares donde la verdad podía de alguna manera flexibilizarse para llegar a lo que nosotros diríamos una teoría de la recepción. Sacar la lógica de la verdad de la lógica sería entonces quitársela al pastor, quitársela al profesor, quitarle la verdad al médico y más bien preocuparnos por la recepción, es decir, por su dimensión pragmática. Yo quisiera preguntarles, pero ¿qué sucede cuando sí tenemos, y me refiero por lo menos al discurso forense, al derecho, a la justicia, cuando sí debemos buscar la verdad de un suceso que sucedió, que pasó, buscar un culpable? Así, la persona que se manifiesta inocente lo haga de manera sincera, cumpla todas las reglas formales, tenga un apoyo político, que también sea sincero y cumpla también las reglas formales, pero de todas formas, pienso yo, en el juez se le pide que encuentre la verdad. ¿Eso es posible? Yo creo que sí, o sea, yo creo que en el sentido en que dejemos de divinizar a la verdad, como que es una cosa ya que tenemos que descubrir. O sea, buscar la verdad simplemente es buscar aquella eh, proposición o aquella creencia o aquella afirmación para la cual tenemos mejor evidencia o mejores razones. Y evidencia no solo en sentido científico, sino en el sentido de apoyo a, ¿sí? Eso significa, digamos, buscar la verdad, ¿sí? Cuando uno dice que quiere buscar la verdad, o sea, la expresión buscar la verdad funciona de manera distinta, así gramaticalmente sea análoga a la expresión buscar las llaves, ¿sí? Cuando yo digo que quiero buscar las llaves, mi, mi intención como que se llena cuando encuentro un objeto, que son las llaves que estoy buscando. Pero cuando digo que quiero buscar la verdad, ahí no hay ningún objeto. O sea, yo creo que ese es uno de los grandes problemas en las discusiones sobre la verdad. Que cuando uno dice que quiere buscar la verdad, como la verdad funciona como nombre en nuestro lenguaje, pues suponemos que hay un objeto al que ese nombre le nombra, ¿sí? Pero no, o sea, ¿qué significa buscar la verdad? Buscar aquella proposición para la cual tenemos mejores razones para creer, ¿sí? Y digamos, esa es la tarea del juez. La tarea del juez de buscar la verdad es, digamos, la verdad procesal por lo menos es, pues, dadas la evidencia que yo tengo, el juez lo que tiene que hacer es juzgar qué es lo que más apoya esa evidencia. Y esa proposición que encuentre será la verdad en el sentido de es aquella proposición para la cual tenemos mejores razones.
Ahora, las razones dependen del tipo de proposición o del tipo de afirmación que uno haga, ¿sí? Por supuesto que si yo hago una afirmación empírica, pues hay un tipo de razones que son evidencias empíricas, que apoyan eso que yo estoy diciendo, ¿sí? Pero si yo hago una afirmación de otro talante, como la de ahora, que es un poquito más estética, como que una película, yo creo que es verdad que esta película es mejor que esta, o yo creo que es verdad que esta obra es mejor que esta, o yo creo que es verdad, por ejemplo, yo puedo decir, para mí es verdad que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y deberían garantizárseles los mismos derechos. O sea, yo creo que eso es verdad. Y cuando yo creo que eso es verdad es porque creo que tengo buenas razones para, ¿sí? El tipo de razones para sostener o para justificar o para apoyar una afirmación como las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y deben garantizárseles los mismos derechos, evidentemente el tipo de razones es distinta que para una proposición como, qué sé yo, la fuerza de gravedad es igual a 9.4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? O sea, claramente aquí valen un tipo de razones y aquí vale otro tipo de razones, ¿sí? Por el tipo de contenido, por el tipo de auditorio, por N mil cosas, ¿sí? Pero yo creo que básicamente cuando uno dice, quiero encontrar la verdad, lo que quiere hacer es, quiero examinar hasta donde más tenga evidencia, donde más tenga razones y quiero creer aquella cosa para la cual hayan mejores razones, ¿sí? Digamos, eso es lo que creería yo. Así podría uno más o menos decir eso de que al juez se le pide que busque la verdad. Profesor Rogelio, diríamos en este caso que el tema de la posverdad radica en la capacidad de construir evidencias, en la habilidad que tenga el retórico para construir una evidencia a la cual la gente pueda asentir como objetiva y verdadera. Bueno, ahí hay una serie de temas interesantísimos. Ya lo mencionaba Diego. Quiero partir desde la intervención de Diego y tomar algunas cosas que dice el profe José Andrés. Esta discusión de Platón contra Gorgias es realmente una postura política, no es eminentemente una cuestión epistemológica. Y la lucha de Platón, digamos, en esta figura que aparece Sócrates contra Gorgias, es también contra Protágoras. ¿Y qué es lo que hay en particular en estos dos personajes? Es el relativismo epistémico, es el relativismo ético también. Y es que tiene que ver con que la verdad y lo que los discursos tienen como legítimo es una verdad que se ha constituido desde la formación de cada comunidad. Entonces, para decirlo de una manera un poco más plástica y teniendo en cuenta al propio Protágoras, a él se le acuña la siguiente frase: el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas, se puede ampliar diciendo las comunidades, es decir, la realidad es según las comunidades como la midan, la realidad es según como las comunidades la tienen. ¿A qué me estoy refiriendo entonces? Que, retomando lo que dice el profe José Andrés, verdad será aquello, no que un individuo, sino que una comunidad ha asumido como verdadero. Entonces, los mitos son los potentores de la verdad y son relativos a las propias comunidades. El discurso de Platón, tal como se mostraría precisamente aquí en el Gorgias, es romper con esa pluralidad y puede basarse precisamente en una idea totalitaria de que la verdad se puede esencializar y que es posible conocerla independientemente de la situación cultural, económica, política y demás. Entonces, mírese, por ejemplo, el Teeteto también, ¿no? Entonces, un esclavo puede conocer sencillamente porque recuerda las verdades absolutas que están fijadas en un cielo ahistórico. Eso me parece ya una idea falsa, ideológica, que niega la posibilidad de construcción de discursos verdaderos de las comunidades como tal. Si traemos este discurso a la actualidad, decimos, se le ha hecho mala prensa a la retórica, se ha acusado a los sofistas de esta época de vender verdades, de enseñar a argumentar
de cobrar por eso, pero eso hacemos los profesores. Los profesores en buena medida lo que hacemos es enseñar a argumentar, y es ahí la definición formal de verdad que da el profe José Andrés, es que gane el mejor argumento. Pero no podemos olvidar que hay una construcción de subjetividades. Entonces, desde esta construcción de subjetividades, el que enuncia, el que plasma una proposición que se dice verdadera, no la dice desde sí misma, la dice desde una construcción histórica intersubjetiva y está cargada mitológicamente. Entonces, el otro elemento, el que menciona el profe José Andrés, de la precisión, es justamente la contracara de la sugestión. Los mitos tienen un alto nivel de sugestión, o sea, nos logran convencer desde el miedo, desde el amor, desde la posibilidad de no morirse de hambre. O sea, los mitos, si uno le presta atención a los mitos de los pueblos de todo el planeta, pues yo sé que estoy exagerando porque no sabemos bien cuáles son todos los pueblos del planeta, pero casi que antropológicamente sabemos que los discursos de los pueblos originarios del planeta tienen como base la manutención, la producción, el desarrollo de la vida humana en comunidad. Eso para mí ya los hace racionales. Y esto digo para mí, pero estoy hablando desde Enrique Dussel, por ejemplo. Y digo, y esa racionalidad mítica puede perderse justamente cuando el mito ya no logra, digamos, legitimar el modo de estar en este mundo. Y entonces los filósofos, que generalmente es gente que desprecia a la comunidad, empiezan a buscar, a darle vueltas, esa búsqueda de la verdad, empiezan a darle vuelta al mito, buscando precisión, puliendo el lenguaje, por ejemplo, contrastándolo con una interpretación exegética de algún libro sagrado, como pasa con las herejías en las religiones, y el cristianismo es la que más herejes tiene, porque se han dado a la tarea de reinterpretar un mito, ¿sí?, que se ajuste a las nuevas necesidades que aparecen en una comunidad. El problema es que ahora nosotros ya no vivimos en comunidades, nosotros vivimos en sociedades aglomeradas, gigantescas, y nuestros mitos son tan volátiles porque no tienen nada que ver con la realidad constante en la que estamos. Es decir, no hay un mito ya particular para cada comunidad, sino que hay uno grandísimo que es el que crea el capital, el capitalismo global. Ese ha creado todo un mito y cada vez, para evitar entrar en crisis, se inventa un discurso que lo legitime. Y como esto va tan rápido, es posible que cambie el discurso de un día para otro, que puedan manejar los intereses emocionales de las personas para que tomen decisiones. Lo que decía el profe José Andrés al principio, la elección de Donald Trump no se basa ni siquiera en un currículum, se basa en una propaganda que se hace en Facebook con millones de dólares, constantes y sonantes. Y mientras el profe Santiago recordaba el tema de lo jurídico, yo recordaba también a Michel Foucault, cuando él habla de la verdad y las formas jurídicas, que es realmente un tomar a Nietzsche y leerlo en términos de las relaciones de poder. Y es que los sujetos son anteriores, los sujetos son posteriores a las relaciones de fuerza, a las relaciones jurídicas. Entonces ya detrás de la proposición S es P, se debe leer S debe ser P. Y en ese orden de ideas, el que se diga que un sujeto es culpable o no, es una decisión, digamos, que en el marco de lo jurídico, de lo judicial, más estrictamente hablando, es claro. Y uno dice, al tipo sale victorioso en el juzgado y entonces lo declaran inocente. Sin embargo, de hecho, no es inocente, es culpable. Pero a lo que yo voy es que incluso la culpabilidad, esa culpabilidad que no se demostró en el estrado, sigue siendo jurídica, ha sido determinada por condiciones de fuerza, por redes simbólicas que dicen, usted es un sujeto que no puede hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Esas prohibiciones lo han determinado como sujeto. Entonces, ¿a qué voy? Y retomando lo de Protágoras, es que no es posible bajo ninguna circunstancia
que un sujeto pueda abstraerse de su condición cultural, jurídica, religiosa y decir, yo tengo un discurso que puede encontrarse con la realidad en sí misma. Por eso el positivismo tiene esa falencia, porque dice, o sea que porque nos apropiamos de un discurso matemático, ¿m?, que goza de coherencia y que tiene un sistema axiomático, si queremos utilizarlo así, cometemos el error, y esa es digamos, la chispa de Wittgenstein del Tractatus, perdón, del Wittgenstein que critica el Tractatus, de decir, no, es que cómo se le ocurre a usted pensar que puede haber una posibilidad de corroborar que el discurso, que un lenguaje bien ordenado va a coincidir con los hechos como tal. Eso no se puede hacer. No podemos salirnos del discurso. Entonces, mirándolo así y contrastándolo con Protágoras, decimos, pues claro, el hombre es la medida de todas las cosas. No puede salirse de allí. Y por eso hay que defender siempre la tesis de que la verdad es relativa, pero no a personas, sino a comunidades. Y que son estas comunidades que durante una trayectoria histórica han construido sus dioses y demás. Si uno lo ve así, ya la cosa cambia y entonces ya no es tan fácil hablar de posverdad. Adelante, profesor. Sí, yo estoy completamente de acuerdo casi con todo prácticamente de lo que dice Rogelio. Yo creo que sí, es decir, digamos, yo hablé en un sentido muy individual, pero claramente pues las justificaciones de las proposiciones trascienden lo individual y evidentemente, digamos, algo está justificado para una comunidad específica. Yo estoy de acuerdo en general, la idea de relativismo es como una especie de herejía en filosofía y en epistemología y en ética. Bueno, digamos que hay muchas discusiones sobre el relativismo, pero parece que fuera, digamos, alguien que se considere relativista, parece que fuera pues un problema para el filósofo y es como nadie quisiera considerarse relativista. Y yo creo que sí, es decir, sí, digamos, nuestra realidad, la manera como nosotros nos movemos en la realidad está claramente permeada por nuestra posición cultural, nuestra posición política, por un montón de cosas y yo estoy de acuerdo en aceptar la idea esta de que la verdad relativa, en este sentido, ¿no? En el sentido de que sea lo verdadero, pues, digamos que depende mucho de, de la comunidad donde uno esté y ese tipo, que considere uno como verdadero y a qué llame uno verdadero, pues depende mucho de, ¿sí? De la comunidad y del sistema de creencias que uno tenga y no sé qué, ¿sí? Pero, digamos, no hasta el extremo, obviamente, de que verdad puede significar cualquier cosa o una cosa por el estilo, o que lo que yo quiera creer que es verdad, entonces ya se vuelve verdad porque yo lo creo y porque tengo mis razones y entonces nadie me va a convencer de que no es así, o sí, digamos, ese extremo de ya, digamos, me parecería un poco pernicioso, ¿no? Pero, digamos, la idea de la comunidad claramente que está allí y evidentemente, pues, claro, cuando uno lo explica probablemente, pues, abstraigan muchas cosas, pero pues en las comunidades, en los discursos no hay neutralidad, ¿no? Hay fuerzas políticas, hay, desde la posición que usted tenga, hay posiciones hegemónicas, hay posiciones que no son hegemónicas, hay poderes en juego, hay relaciones, hay jerarquías, ¿sí? Evidentemente todo eso juega, ¿no? Todo eso juega mucho, mucho en toda esta relación discursiva. Ya para ir terminando, porque eso es un tema que no habría un tiempo suficiente para discutirlo y analizarlo, en la actual circunstancia que no la podemos obviar del COVID, de una pandemia mundial, hemos visto lo que algunos autores han llamado el modelo biologicista de la verdad, en contraposición al modelo de la física del siglo XVIII y del siglo XIX. El siglo XX predomina la química y la biología. Y lo vemos, por ejemplo, en el tema del COVID, donde a veces los gobiernos siguen casi reflejamente lo que dice la Organización Mundial de la Salud
aunque a veces también la Organización Mundial de la Salud se contradice en muchas cosas, o en muchas cosas también es muy clara, hasta qué punto las fake news, las verdades a medias, digámoslo así, también está apoyada por una manipulación política de esa ciencia, de la biología, de la idea de que va a haber una vacuna, pero que esa vacuna no va a ser repartida universalmente. Yo quisiera, para terminar este tema de la posverdad, que pusiéramos en tela de juicio qué está pasando con el modelo biologicista de la verdad, acerca de que existen unas leyes que están más allá de los sujetos, más allá de las comunidades, incluso más allá de nuestra comprensión actual, pero somos todavía víctimas de esas leyes, son como entidades ciegas, no sabemos dónde está, no sabemos si está el compañero, la persona que está al lado que nos abraza, nos va a transmitir esas entidades oscuras, y eso le está dando poder a mucha gente, digamos, una especie de charlatanes de la ciencia, otras personas que están luchando contra esa charlatanería de la ciencia, de algunos científicos, los intereses, como decía el profesor José Andrés Forero, que están metidos aquí presentes y que manipulan esa ciencia, y el problema de la educación, hasta qué punto ante todo este ruido de información, de datos, de charlatanes, está el sujeto desorientado, sin unos trazas por cual conducir su acción y más bien manipulado. Bueno, digamos, yo creo que ahora que el profe Román hablaba de la charlatanería y de las verdades a medias y las fake news, eh, se me vino a la cabeza una noción que está, digamos que trabajó y que hizo muy famosa un filósofo estadounidense que se llama Harry Frankfurt. ¿Sí? Él tiene un texto que se volvió un bestseller en Estados Unidos, que se llama como sobre lo tradujeron como sobre la charlatanería, ¿sí? En inglés es on bullshit, sí, como sobre hablar mierda, ¿sí? Y a mí me parece interesante, digamos, lo que mostraba él como el charlatán o como el, el tipo el volador de mierda, como diría uno, ¿sí? Y es que parece ser que se ubica en un terreno donde él quiere mostrarse como alguien a quien le interesa la verdad, ¿sí? Pero la verdad lo tiene, eh, no le interesa en lo más mínimo si lo que está diciendo es realmente verdadero o no, ¿sí? Es decir, digamos, hay algo que ocurre con el engaño en política o con la mentira en política o con la mentira en general, y es que, digamos, cuando usted le miente a alguien, pues usted deliberadamente le dice información que usted cree que es falsa. Entonces, hay una especie de preocupación por la verdad porque usted casi que tiene que preocuparse en el sentido de que tiene que decirle lo que usted cree que es falso, ¿sí? Pero al charlatán ni siquiera le interesa si lo que está balbuceando, lo que está saliendo, es verdadero o es falso, ¿sí? Entonces muchas de estos audios y de estos artículos sobre los nanochips de Bill Gates y sobre pues un montón de cosas, o sea, evidentemente usted los lee y parecen, o sea, son discursos que quieren aparentar una preocupación por la verdad, pero en el fondo no. En el fondo, al que produce ese discurso, no le interesa ni siquiera si la información que está diciendo es verdadera o es falsa, ¿sí? Le interesa otra cosa, ¿sí? Le interesa otra cosa. Entonces, ese tipo de discurso, ese tipo de fenómeno, a mí lo que me parece interesante en el análisis de Frankfurt es que el charlatán es que es distinto. ¿Sí? Este fenómeno es distinto del que lo quiera usted engañar, ¿sí? El que lo quiera usted engañar, por lo menos, se tiene que preocupar por la verdad, porque se tiene que preocupar porque lo que dice es falso.
pero el charlatán no, el charlatán simplemente lo que quiere es hacer un discurso que parezca elaborado, ¿sí? Pero en el fondo no le interesa si lo que está diciendo es verdadero o es falso, ¿sí? Y lastimosamente muchas de las cosas que aparecen en estos artículos, o sea, usted los lee a ojos de un, digamos, sin, sin mucho trasfondo, pues, que usted, que usted tenga sobre ese tipo de información, usted los lee y parecen convincentes. O sea, sí, ellos como que, lo que usted dice, ellos parece que se esforzaran por poner argumentos que van, que aparentemente son científicos, ¿no? Estas teorías de la conspiración, ¿sí? Donde citan una conferencia que dio por allá Bill Gates. Estoy pensando en un trino que hizo Miguel Bosé, que fue muy famoso, digamos, explicando por qué él creía que todo esto de que nos querían dominar con el 5G y con la vacuna en el fondo era realmente, ya estaba hecha y en el fondo es un instrumento para dominarnos a todos. Y que el, entonces él puso un hilo en Twitter donde daba una uh, argumentación aparente sobre el asunto y era una argumentación que, digamos, usted a ojo, a primera vista, usted dice, es convincente. Pues es convincente, ¿por qué? Porque parece que tiene que ver que está en consonancia con la ciencia y que está en consonancia con datos y no sé qué, ¿sí? Pero claro, cuando usted empieza a mirar las fuentes de donde sale esa información, los datos realmente de esa información, si es información realmente que ha sido avalada o que no ha sido avalada, que de dónde sale, pues se da cuenta ahí que detrás pues hay un montón de engaños realmente y de falsedades detrás de, digamos, de este tipo de discursos, ¿sí? Entonces, digamos, a mí me parece que lo peligroso de este tipo de discursos y de este tipo de, de- de- de teorías de la conspiración y de información falsa y de las fake news es que no son tan fáciles de detectar. Y no son tan fáciles de detectar porque yo creo que en eso Frankfurt tenía razón. El esfuerzo de quienes producen este tipo de noticias es hacerse ver como si estuvieran interesadas por la verdad, ¿sí? Pero en el fondo no lo están. Son habladoras, son charlatanes. Por eso me parece que la traducción como charlatanería no está tan mal, porque sí, es como lo que hace un charlatán, ¿no? Como mostrarse ante los otros que sabe, cuando en realidad, en el fondo, no sabe. Sí, es lo que está haciendo es como dar información y dar información, pero no le interesa si eso es verdad, si eso es mentira, sí. ¿Sí? Entonces, mucho de la manipulación política que hay viene de ese tipo de discursos, ¿sí? Viene de ese tipo de discursos. ¿Sí? Discursos donde el valor no es la verdad o la falsedad, realmente no importa si es verdadera o falsa, sino que eh, lo que importa es otro tipo de cosas. Y yo creo que hay mucho de esto en en esos fenómenos. ¿Sí? Bueno, ya hemos visto las implicaciones éticas, políticas y sociales que tiene el tema de la posverdad. No nos queda más que agradecerle al profesor Andrés Forero Mora por su generosidad, al profesor Rogelio Acevedo y al profesor Diego Andrés González. Está siempre, profesor José, siempre invitado aquí a la Pensadera Digital. Hombre, muchas gracias a Román, a Rogelio, a Diego y pues a todos los que me escuchan y pues ojalá, pues la verdad se habla bien bacano. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Quisiera dejarlos con unas frases de un escritor británico, Aldous Huxley, que dijo, nunca es igual saber la verdad por uno mismo que tener que escucharla por otro. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de día.